el día de hoy, que se llama Pequeños Pasos, Grandes Avances, Fono en Casa. Quienes les presenta la enfermera diurna Catalina González y nos acompaña la kinesióloga Daniela Galas y la fonoaudióloga Alejandra Ayala. Un poquito de nuestra unidad. El Servicio de Hospitalización Domiciliaria Infantil se enmarca en una estrategia asistencial que permita a los pacientes pediátricos recibir cuidados médicos en su hogar bajo la supervisión de un equipo de salud profesional multidisciplinario. Esta modalidad busca ofrecer una alternativa a la hospitalización tradicional, brindando una atención médica de calidad en el entorno familiar del paciente. El equipo que está actualmente en este año 2025 de domicilio infantil está conformado por una médica coordinadora y una enfermera coordinadora. Tenemos 2 pediatras, equipo de enfermería junto a técnicos de enfermería, equipo de kinesiología, fonoaudióloga y trabajadora social. Con respecto a los criterios de derivación a HDI, vamos a recordar un poquito los criterios de ingreso. Nosotros recibimos pacientes pediátricos desde los días de vida hasta los 14 años, 11 meses, 29 días. También recibimos pacientes desde los 15 hasta los 19 años, ya que eso está en vía de definir cuál es la edad que se va a estimar pediátrica. Los domicilios que nosotros tenemos en áreas de cobertura son 5 comunas, que es Quinta Normal, Lo Prado, Cerro Navia, Pudahuel y Renca. Con respecto a los pacientes que vienen derivados de comunas de Santiago y Estación Central, se evalúan caso a caso. Los ingresos también deben ser voluntarios, los padres o los tutores deben aceptar el ingreso al servicio domiciliario infantil. Los pacientes deben tener una estabilidad, por lo menos tener 24 horas sin fiebre y estar hemodinámicamente estables. También tenemos pacientes que tienen tratamientos endovenosos. Ojalá los medicamentos tengan estabilidad de 24 horas. Tenemos tratamientos que son intramusculares, orales y subcutáneos también. Con respecto a los cuidados paliativos, nos centramos más en los cuidados de fin de vida, pero también recibimos pacientes con cuidados paliativos y también tratamos de que los padres o los tutores tengan teléfonos de contacto activos y disponibles. Con respecto a los criterios de exclusión, no podemos recibir pacientes que no tengan un tutor responsable o no tengan padres que sean responsables, tampoco que cursen con alguna patología psiquiátrica aguda que esté descompensada, tanto en el padre o el tutor y en el paciente. No contar con servicios básicos en los domicilios, también vivir en algún ambiente que sea riesgoso para la atención de salud, tanto para el equipo como para el mismo paciente, y la rehabilitación que sean rehabilitaciones prolongadas y tengan rehabilitación a largo plazo y sean más de un mes de rehabilitación. Un poco de la estadística de nuestra unidad partió en el año 2018, a finales del año 2018, por eso se logra ver en el gráfico solamente alrededor de 15 pacientes, que fue lo que ingresó en ese año. A medida que van avanzando los años, se logra ver un pequeño incremento, donde se logra ver un incremento más exponencial en el año 2023, con cerca de más de 400 pacientes. Nuestro pic lo recibimos en el año 2024, donde recibimos cerca de 771 pacientes, y hasta este presente año, en el mes de mayo, que es lo que tenemos, llevamos 300 pacientes ingresados. Con respecto a las derivaciones que nosotros recibimos de la unidad de domiciliaria infantil, con los que más trabajamos de la mano son con servicios que son de hospitalizados, con un 54% que son pacientes derivados desde allá, y pacientes que vienen desde el poli de la parte ambulatoria, que son el 41%. También trabajamos con pacientes que son derivados de la atención primaria, que son cerca del 3%, y a través de la unidad de gestión de camas centralizada. Recibimos pacientes que a veces nos derivan del Hospital Félix Bulnes. Buenos días, les habla Daniela, kinesióloga del servicio. El equipo de rehabilitación se conformó en el año 2022. En ese tiempo existía solo kinesiología de forma diurna y a mediados del 2022 se incorporó un segundo kinesiólogo, ya transformándonos en cuarto turno modificado. Fonoaudiología está presente en el servicio desde el año pasado. ¿Qué prestaciones tenemos desde el área de kinesiología en hospitalización domiciliaria infantil? Yo creo que por la que más nos conocemos y es en donde más realizamos flujo de pacientes desde la torre es del área respiratoria. Nos encargamos de terminar el destete de oxígeno en domicilio en pacientes obviamente ya estables, como lo dijo Catalina,
pero además también recibimos pacientes NANEAS, conocidos por el servicio, que cuentan con ventilación no invasiva, pacientes con TQT, en los cuales también trabajamos de la mano y de forma bien directa con los distintos kinesiólogos que pertenecen al programa AVI o API, ya para que a través de los distintos objetivos que tengamos con los pacientes trabajemos en pro del bienestar de este mismo paciente NANEAS. Dentro de las prestaciones también realizamos, por supuesto, técnicas kinésicas, ejercicios respiratorios, aspiración de secreciones y educación a los tutores o a la familia. Dentro del área neuromotora trabajamos de la mano con neonatología, recibiendo pacientes que son de pretérmino, en donde nos encargamos de avanzar con los hitos del desarrollo psicomotor. También de la mano de fonoaudiología realizamos trabajos en duplas, realizando estimulación temprana, integración sensorial y algunos pacientes más específicos, algunos de oncología, en donde trabajamos con alguna patología en específico o alguna dolencia más musculoesquelética. Las atenciones respiratorias van a depender netamente de la patología y del paciente, pero suelen ser de 1 a 2 veces al día. Y las atenciones motoras pueden ser diarias o 3 veces a la semana si es un paciente más de mantención. El criterio de exclusión de que sean de rehabilitación prolongada es netamente porque si recibiéramos pacientes solo para rehabilitación no podrían estar más de un mes, pero si es un paciente que va a pertenecer al servicio porque necesita también servicios de enfermería o de otras curaciones, los podemos alargar un poquito más en el área de rehabilitación. Buenos días, mi nombre es Alejandra, soy la fonoaudióloga. Y bueno, en cuanto a los pacientes, el perfil, trabajamos con pacientes pediátricos y neonatales, en donde el enfoque principal es la deglución, trabajando los distintos contenidos, la postura, las etapas de la deglución, la estructura fonoarticulatoria, los reflejos, la sensibilidad intraoral, la eficiencia y eficacia de la alimentación, el uso de distintos utensilios, dependiendo de la edad, la protección de la vía aérea en cuanto a la alimentación y también el uso de válvulas fonatorias en pacientes con traqueostomía. Todo lo que tiene que ver con el sistema estomatognático está completamente ligado también a la motricidad orofacial, donde tenemos que preocuparnos también dependiendo de la edad, hitos de masticación, respiración, alimentación, la succión y el habla. Y eso también está ligado en los hitos del desarrollo en cuanto al habla y el lenguaje. Por lo tanto, igual tenemos que preocuparnos paralelamente a los precursores del lenguaje, tanto en su etapa prelingüística como lingüística. Las atenciones de fonoaudiología son de forma diurna, de lunes a viernes, por lo tanto las atenciones son diarias y 3 veces a la semana dependiendo de cada patología y cada paciente. Ahora les vamos a presentar 2 casos clínicos en los cuales ha tenido prestaciones tanto de fonoaudiología como de kinesiología. Vamos a presentarle también el trabajo que hemos hecho con estos pacientes. Partimos con Valentina, es una paciente que ingresó con 8 meses de edad. El motivo de ingreso fue por alimentación enteral y la rehabilitación integral. Entre sus antecedentes médicos, Valentina presenta una cardiopatía congénita operada, un trastorno de succión de eglución en el ingreso con alimentación enteral con sonda nasogástrica. También tenía una colostomía, una isquemia crítica de extremidad superior con necrosis en mano derecha. También es una paciente con oxígeno dependiente por un daño pulmonar crónico, presenta un retraso del desarrollo motor global y también una desnutrición crónica descompensada. En kinesiología la recibimos en el mes de octubre con 8 meses de edad. Valentina fue una paciente de pretérmino, nació a las 36 semanas, así que consideramos como una edad al inicio de la terapia de 7-8 meses. Esta paciente presenta deterioros estructurales desde el diagnóstico kinésico en el sistema musculoesquelético y en el sistema cardiorrespiratorio. Es una paciente voz dependiente que a la actualidad utiliza 0,2 litros de oxígeno por minuto. Y dentro de sus disfunciones musculares tenemos una hipotonía axial muy marcada. Valentina ingresó con 8 meses, pero se pesquisa que dentro de sus hitos motores es una paciente de unos 2-3 meses, ya con una hipotonía muy marcada, una disminución de la fuerza muscular. Era una paciente que su posición en reposo era en supino, no integraba su mano, no reconocía sus pies, así que el trabajo partió desde bien abajo. El plan kinésico fue realizar seguimiento del estado respiratorio, por supuesto. Es una paciente que no presenta muchas exacerbaciones al año por su patología de base.
También mejora la activación muscular para realizar transiciones, progresar en el desarrollo psicomotor y mejorar el control de tronco de Valentina. Estas fueron algunas imágenes que tomamos en algunas de sus terapias. Valentina, como les mencioné, era una paciente que solo toleraba un supino, no lograba hacer giros completos, en prono liberaba boca y nariz por solo escasos segundos, así que fuimos trabajando de la mano de la mamá. Una mamá muy temerosa por todas las patologías y las cirugías que había tenido Valentina en sus inicios, así que nos costó ahí que se soltara un poco, pero trabajando todos en conjunto, ya hemos logrado que Valentina, en la actualidad que tiene 1 año, 4 meses, logre un sedente estable, pueda trabajar con su mano izquierda y con sus pies, logra el 4 apoyos, estamos trabajando en el bípedo, también tenemos harta conexión y tenemos redes activas con centros de rehabilitación bien reconocidos en el país, como es Teletón y el INRPAC. Trabajamos, obviamente, realizando informes para que la mamá, cuando vaya a sus sesiones, las pueda llevar, pero además tratamos de tener una comunicación un poco más directa e informal con algunos kinesiólogos y sobre todo con terapeutas ocupacionales, considerando que Valentina va a necesitar de ayuda por la falta de su mano derecha. Ya hay algunas transiciones que sí o sí dependen del trabajo colaborativo entre kine y terapeuta ocupacional, y trabajando de la mano con Teletón y NIREPAC hemos ido avanzando en ello. Bueno, el ingreso de Valentina a rehabilitación de fonoaudiología, si bien Valentina ingresó en 2024 a HDI, en enero de este año comenzamos con la rehabilitación. Al momento de la evaluación, Valentina se encontraba con la alimentación exclusivamente vía enteral, con sonda nasogástrica, no recibía ningún alimento por boca, ya que tenía un bajo manejo de secreciones, no logró desarrollar la succión, tenía una respuesta motora orofaringea enlentecida, con limitada expulsión y olaringe, lo cual era un poco peligroso la ingesta vía oral. El diagnóstico fonoaudiológico de ese momento fue un trastorno de mecanismo de alimentación inmaduro. Por lo tanto, el plan fonoaudiológico era principalmente incrementar la sensibilidad intraoral de Valentina para que podamos lograr una alimentación segura, eficiente y confortable para ella, y también en paralelo lograr una postura de alimentación adecuada a sus necesidades. Como les dije al comienzo, Valentina no recibía ningún alimento por boca, por lo tanto comenzamos la terapia con una terapia que se llama termotáctil, con leche fría, en bolos muy limitados, muy fraccionados, aumentando también su sensibilidad intraoral. Con el paso del tiempo logramos que Valentina también utilizara distintas herramientas para lograr distintos hitos orofaciales, como es la masticación con el alimento de su leche. Luego ahí pudimos ir avanzando ya con ingestas de leche fraccionadas con cuchara, con muy buena tolerancia. Su respuesta motora orofaringea aumentó de forma adecuada, y también hicimos educación con la madre para que Valentina logre una alimentación mixta, tanto vía oral como enteral. Actualmente Valentina se encuentra con su gastrostomía, por lo tanto, al liberar su nariz y boca de la zona nasogástrica, logró mucho mejor manejo del control motor oral, también logrando el uso de vaso con escotadura para mejor manejo. Y luego comenzamos también desde un comienzo con la rehabilitación en dupla con kinesiología, que apoyó mucho en apoyo de alimentación. Trabajamos principalmente en la postura con Valentina en la alimentación, teniendo un sedente estable, con un correcto apoyo pélvico, de cintura escapular y de control cervical. Como les mencioné anteriormente, Valentina ya tiene su gastrostomía. Actualmente está en pendiente de una saturometría para ver si logramos dejar de ser dependientes de oxígeno. Y también ella se encuentra con sus derivaciones de INRPAC y de Teletón. Valentina tuvo que volver a cirugía, pero actualmente volvió ya de nuevo a hospitalización domiciliaria infantil, en donde continuaremos con la terapia, idealmente intentar poder incorporar una alimentación complementaria. El caso clínico número 2 también es un paciente conocido por el servicio. Su nombre es Teodoro, ingresó con nosotros en octubre del 2024 con apenas 1 mes y 28 días. Su motivo de ingreso también fue alimentación enteral y rehabilitación integral. Dentro de sus antecedentes, como pueden observar en la tabla, son bastantes. Mencionar algunos, dentro de ellos los más importantes, es un síndrome polimalformativo debido a una alteración genética, tiene una craneosinostosis,
fisura palatina submucosa, una desnutrición por talla baja, un trastorno de succión de eglución y las otras que pueden leer en la tablita. El ingreso a kinesiología no se hizo hasta los 3 meses de edad, que eso fue en diciembre del año pasado. Es un paciente que dentro de sus deterioros estructurales el sistema nervioso central es el más afectado debido a esta alteración genética y también dentro del sistema musculoesquelético su cráneo. Ya ha tenido que pasar por 2 cirugías hasta el momento, una suboccipital y la siguiente fue bilateral en ambos huesos temporales para poder descomprimir un poquito su cerebro. La verdad es que se vio bastante cambio después de estas cirugías. Su plan kinésico fue favorecer el desarrollo psicomotor acorde a su edad, favorecer la tolerancia a los cambios de posicionamiento y la educación a cuidadores respecto a banderas rojas y signos de alarma. Teodoro al ingreso era un paciente que solo toleraba los decúbitos laterales producto de una hipersensibilidad en su cicatriz suboccipital. Costó harto el trabajo. La verdad es que Teodoro tiene unos padres muy presentes, muy proactivos, así que se lograba, fuera del tiempo que estaba en terapia, que ellos también mantuvieran ciertas estrategias durante el día. Ya utilizamos cojines terapéuticos, cojines debajo de su cuello para que tolerara la posición en supino. Con el tiempo fuimos avanzando a que tolerara también su prono, realizamos vendaje neuromuscular para liberar sus pulgares, también trabajamos con vendaje en ambos pies para disminuir el equino. Es un paciente que utilizamos varias estrategias hasta la estimulación a través de distintos sonidos, olores, fuera de su domicilio. En la actualidad ya Teodoro está de alta. Vamos a esperar que alguien tiene el micrófono encendido. Ahí sí. Doctora Robles, que silencie, por favor. Gracias. En la actualidad, Teodoro ya está de alta, ha sido de alta ahora el mes de mayo del presente año. Se fue tolerando muy bien los pronos, realizando giros completos de forma autónoma. El sedente quedó ahí en trabajo aún. Solo realizamos sedente con asistencia y bastante trabajo en dupla, que después va a mostrar fonoaudiología. Pero nos fuimos bastante contentos con los avances que tuvo Teodoro. Integra muy bien sus manos y sus pies, logra el cruce de línea media. Él también quedó muy activo en Teletón y en RPAC. Es un paciente que va a necesitar rehabilitación a lo largo de su vida, así que nos quedamos bastante contentos con estas derivaciones. Bueno, en cuanto al ingreso en terapia fonoaudiológica, al momento de evaluar a Teodoro, él ya se encontraba con alimentación mixta, vía oral, tanto enteral, pero no lograba el volumen completo vía oral, ya que, bueno, tenía en su evaluación de órganos fonoarticulatorios, la dolicocefalia con bajo desarrollo cigomático y de maxilares, tenía un tono aumentado en la musculatura, y además una fisura palatina submucosa, la cual nunca interfirió en la alimentación como tal. Ya en la evaluación ya nutritiva, evidenciamos una fatigabilidad y con descoordinación en los trenes de succión de eglución, los cuales comenzaba con apoyo en control motor oral. El diagnóstico fonoaudiológico del momento fue un trastorno de succión de eglución. Y el plan para poder intervenirlo era primero poder desarrollar un patrón de succión coordinado, seguro y eficiente para poder lograr una ingesta total de volúmenes que requería nutricionalmente y también, según su edad cronológica, ir adecuando los utensilios para la alimentación. Como apoyo también importante en la deglución, tenemos una videofluoroscopía en donde también se evidencia esta fatigabilidad con un desarrollo deglutorio acumulando contraste a nivel de las vallélulas. Un dato muy importante para poder rehabilitarlo. Trabajamos mucho en la alimentación en cuanto a mamadera, con distintas tetinas de bajo, mediano, alto flujo, según iba desarrollándose, y también íbamos trabajando con el uso de distintos utensilios. Teodoro en esta imagen ya presentaba una edad de 9 meses de edad corregida, por lo tanto se utilizó una silla de alimentación acorde también a su estatura por el síndrome dismórfico, y para que pudiera tener un desarrollo de los mitos orofaciales acorde también a la edad. Y aquí trabajamos también mucho la rehabilitación en dupla. Aquí se vemos un Teodoro un poco más pequeño, alrededor de 6 meses tenía, donde trabajamos principalmente el input sensorial con distintas temperaturas a nivel orofacial.
Y también la utilización de distintas herramientas orofaciales, en este caso usamos un Z-Bite para trabajar la musculatura orofacial y a nivel también sensorial. Y también la alimentación en distintas posturas con distintos utensilios. Dentro también del trabajo en dupla realizamos estrategias para aumentar la integración sensorial y la estimulación temprana. Teodoro, por sus distintas cirugías y por su compresión del cráneo, su campo visual, nunca teníamos la certeza de cuál era, así que ahí, dependiendo de las estrategias que teníamos en el día a día, conseguimos que ya en la actualidad Teodoro logre tener una observación de lo que se está colocando delante suyo, un objeto, algo de su interés, y también logramos trabajar la coordinación oculomanual, logramos que Teodoro no solo fije la mirada en el objeto, sino que vaya hacia él, como se observa en las imágenes, cosa que no lograba al ingreso a la hospitalización domiciliaria, así que nos fuimos bastante contentos con estos avances en Teodoro. Como les mencioné, ya es un paciente que se fue dado de alta. Desde kinesiología, al menos los hitos que completamos motores, nos deja al menos un Teodoro entre los 4 y 5 meses de edad, que quizás no es tanto considerando que tiene 9 meses de edad cronológica, pero los avances fueron lentos, fueron seguros, nos quedamos muy conformes, tiene unos padres muy proactivos, como se los mencioné, así que sabemos que van a seguir con la rehabilitación. Y no olvidar que también quedó lista las derivaciones y él ya está activo en Teletón y en el INRPAC. Bueno, en cuanto al alta en fonoaudiología, Teodoro tuvo su cirugía implementando una gastrostomía, lo cual nos ayudó mucho al aumento de ingestas orales. Teodoro diariamente en todas sus alimentaciones logra entre 30 a 70 ml, ¿ya? Y entonces tenemos aquí una alimentación mixta. Primero, la idea es promover la alimentación vía oral y luego complementarla con la alimentación enteral, obviamente para que él pueda incorporar todos los nutrientes que requiere para su crecimiento. Ya para ir terminando y más dejándolo como discusión para todos, la verdad es que leímos bastantes artículos, algunos de ellos chilenos, de cómo se trabaja en una hospitalización domiciliaria, ya sea adulto o sea infantil. Leímos un artículo del Hospital Roberto del Río, en donde ellos trabajan como domiciliaria infantil, atendiendo pacientes naneas, que nosotros también lo hacemos, así que quisimos abrir ahí un poquito la discusión entre las ventajas y las desventajas, que es tener rehabilitación en un servicio de hospitalización domiciliaria infantil. Ya dentro de las ventajas, que por supuesto son mucho más, tenemos que es un ambiente conocido y seguro para los pacientes. Ya consideremos que nosotros trabajamos con pacientes pediátricos desde sus 0 días, en donde obviamente una sala de hospital, toda blanca, con luces artificiales, sonidos, no es el mejor lugar para realizar una rehabilitación, como lo es su casa, su pieza, sus olores, sus juguetes, con su familia presente. Así que esa es una de las grandes ventajas de poder realizar rehabilitación en sus domicilios. También, por supuesto, disminuimos el estrés hospitalario y ya hablando más de los costos para el hospital, se reducen los costos de hospitalización, se liberan los días camas para los hospitales y también se disminuyen las infecciones intrahospitalarias. Dentro de las ventajas también somos el nexo entre la familia, que ya está con todas las patologías y toda la inseguridad que conlleva esto. Entonces nosotros somos el nexo entre los distintos centros de rehabilitación. Les explicamos cómo funcionan, cómo van a ser las terapias, las distintas redes asistenciales alrededor, que se cuente con el CESFAN que está dentro de su comuna. Así que son bastante las ventajas, pero no debemos mencionar, o sea, no dar la importancia también a las desventajas que hemos encontrado. ¿Qué más quisiéramos nosotras? Que pudiéramos casi andar dentro de los domicilios con un gimnasio terapéutico andante, pero no es lo que ocurre. Entonces, una de las mayores desventajas son los insumos para las terapias, ¿ya? Que suele ser una desventaja a medias porque tenemos bastantes tutores y padres bien presentes en los cuales si necesitamos algún insumo en particular, nos hemos llevado gratas sorpresas de que para ellos también no solo es una compra, sino que es una inversión para la rehabilitación de sus hijos, ¿ya? Incluyendo tata, mis pelotas, juguetes obviamente acorde a su edad, así que es una desventaja a medias. Al igual que la infraestructura del domicilio, ¿ya?
por las comunas en las cuales nosotros realizamos las atenciones, se nota mucho también los problemas de situaciones socioeconómicas muy bajas, en donde nos tenemos que ver enfrentadas a lugares y piezas no tan acordes para realizar una rehabilitación como tal, pero nos las ingeniamos, las familias también nos prestan bastante ayuda para poder modificar, colocar la cama en cierto lugar, para tener más espacio y poder realizar las terapias como corresponde. Y como lo mencioné, las comunas en las cuales trabajamos son comunas de escasos recursos, en donde la situación sociocultural de los padres también es un punto a considerar. Nos toca mucho trabajar con papás con niveles de educación un poquito más bajos, pero lo importante es no perder de vista que el bienestar de sus hijos es lo primordial, así que ahí, dependiendo de las estrategias, quizás bajar un poquito las habilidades comunicativas y que no sea todo tan técnico para que entiendan qué es lo que está haciendo su hijo, por qué está pasando por esta rehabilitación, y eso lo hacemos en conjunto con todo el servicio. Y ya para ir terminando, quisimos dejar esta relación o este trío en donde no debemos olvidar que el paciente es el centro. No podemos trabajar solamente para los objetivos de cada profesional. No yo como kinesióloga imponer que mis objetivos sean los primordiales, que desde fonoaudiología se indique que no, que ella es la que debe ir primero. Recordar que más que el trabajo multidisciplinario debemos tener un trabajo interdisciplinario en el que nuestros objetivos estén todos presentes y alineados para que este paciente logre el mejor beneficio y una mejor calidad de vida. Nos pasa mucho en oncología, cuando recibimos pacientes oncológicos, en que la familia tiene un plan, el paciente tiene otro y nosotros quizás tenemos otro, muy distinto. Ya tenemos pacientes adolescentes en el cuales se debe considerar la información que se le entrega, hay padres que son mucho más aprensivos y no quieren contar el diagnóstico a sus hijos. Como terapeuta quizás tenemos un objetivo súper claro de, ejemplo, tratar de recuperar la fuerza muscular de miembros superiores. Pero este niño lo que considera más importante para su vida es volver a andar en bicicleta. Entonces, el enfoque que yo pueda tener o que pueda tener la familia en el que quizás le digan, no, hijo, no puedes volver a salir a andar en bicicleta porque te puedes enfermar, te puedes caer, tenemos que llegar a un convenio entre todos para lograr que ese paciente, que su objetivo es súper simple, que es volver a andar en bicicleta, sea el objetivo también para todos, dentro, por supuesto, de las posibilidades que tenga. ¿Ya? Así que no olvidar que nuestro paciente debe ser nuestro centro de atención y que siempre sea el objetivo el mejorar su calidad de vida, tratando obviamente todas las dolencias que estén a su alrededor. ¿Okay? Eso sería, dejamos abiertas las preguntas, invitados a conocer el servicio, a conocer el trabajo que hacemos. Trabajamos mucho de la mano del hospital directamente desde la torre, en el 7º piso. Conocemos muy bien el trabajo de las kinesiólogas y de las fonoaudiólogas presentes. También ahí nos hacemos nuestras propias entregas cuando recibimos pacientes, así que invitadísimos a conocernos. También podemos ahí ir a visitarlos al poli, conocer el trabajo que hacemos también con pacientes desde el poli de FQ, desde el poli de pediatría, de Naneas. Muchas gracias a todos por su atención. ¿Alguna pregunta? Prendan micrófono, no hay No, problema. yo, Dele. ¿puedo? Hola, Gabriel. Sí, Ya, gracias. Mira, tengo 4 ideas y voy a tratar de ser muy breve y rápido para no ser latero. ya. Punto 1, lo que ustedes hacen es maravilloso. Y Muchas cuando ustedes se gracias. mueran, al morirse tienen que empezar a decir garabatos porque si no se van a pasar de largo el cielo. Claro, para que no se pasen de largo. Esa es la primera idea. La segunda idea es que ustedes saben que en la Sociedad Chilena de Pediatría hay un comité de naneas que funciona regularmente y es gente súper fanática. ¿Por qué no se meten a las reuniones del comité? Se pueden conectar a través de www.sochipe.cl. Súper. Esa es la segunda idea. Tercera idea, lo que ustedes hacen hay que difundirlo. Sí. Ustedes están invitando a la gente a que participe con ustedes, pero hagan un artículo. Y en ese sentido, pueden contar con la ayuda de la señora Teresa Millán, que está aquí en la reunión, y la mía. Y hagan un artículo. Cuando una gallina pone un huevo, tiene que cacarear.
Exactamente. Ya. Y última idea y final, eh, ¿tienen alguna conexión para establecer, por ejemplo, seguridad en la electrodependencia de los pacientes? Mm, no Porque mucho en de eso, repente pero se corta la podemos. luz y sonaron. Entonces hay que Sí, tratar No, de... doctora, y perdón, respecto a eso, la verdad es que las compañías eléctricas tienen el deber de brindar esa asistencia y de hecho hay un formulario que uno tiene un que formulario. llenar. No siempre funciona como debería ser, pero es una cosa por ley, la verdad. Así Sí, que, y la eso no verdad es de completa domiciliaria, la verdad es que es una cosa que va más allá La verdad es que de su nosotros trabajo. a través de la trabajadora social ayudamos a los pacientes a llenar estos formularios, porque como bien dice Pilar, no lo realizamos nosotros directamente, pero sí les entregamos la ayuda. Actualmente el formulario que se llena es para Enel, no así como hace unos años atrás que se daba la información a la municipalidad. Es directamente con Enel, ese formulario no demora más de una semana en la respuesta y a las familias se les entrega un generador para casos de emergencia en donde claramente se corte la luz, ¿ya? Y las personas que tienen ventilación no invasiva o traqueotomía también tienen la eh, comunicación directa con sus distintos programas, ¿ya? Como AVI y APNI. Ya, bueno, yo también las quería felicitar, la verdad. Yo sé que el trabajo que hace domiciliaria ha ido creciendo día a día y la gracia de esta domiciliaria que va más allá de Naneas, por ejemplo. Roberto del Río está muy enfocado en Naneas, la domiciliaria del Ezequiel está muy enfocada también en un grupo específico de pacientes, pero esta domiciliaria tiene una atención de pacientes con una complejidad que no tienen las otras, y de hecho ha sido como un referente, y a nivel del MinSal, esta es como la domiciliaria que se está mirando como para replicarla en los distintos servicios, porque manejan catéteres centrales, o sea, esta parte de la rehabilitación es fantástica además. Pero todo lo que hace domiciliaria como en global, digamos, es muy amplio y maneja nutriciones parenterales, tiene complejidades que las domiciliarias de los otros servicios no lo hacen. Así que desde ese punto de vista, la verdad es que es un orgullo para nosotros contar con este servicio y sobre todo sentir de que va progresando cada día más y que trabajamos súper en conjunto con pediatría. Es muy, muy importante porque la verdad es que pacientes que se puede ingresar, cosas que para mí me importa mucho, digamos, que uno va, no, que hay que darlo de alta, que el GRD, que la eficiencia y todo. Esto realmente nos ayuda de manera muy importante, tanto como para poder dar de alta ante los pacientes. Obviamente los pacientes van a estar, salvo algunas excepciones, mejor en su casa, en su ambiente, la recuperación va a ser mucho mejor, y también lo que es el cuidado de fin de vida y ayudar a la familia a eso. Así que yo realmente lo felicito y me encanta ver todas las cosas que hacen, porque cada día hacen más cosas además y bien. Eso, Muchas doctora gracias. Álvarez. Hola, buenos días. Me sumo a las felicitaciones. Es impresionante la cantidad de trabajo y de esfuerzo que tienen los profesionales que antiguamente nosotros no veíamos incorporados para nada en la atención pediátrica. Yo los felicito. Lo que quería preguntarle es, en el área occidente, además de la domiciliaria de ustedes, ¿qué otras domiciliarias hay? Existe la de la comuna de Peñalolén, pero aún está muy pequeña, como No, yo conformándose. pienso en el servicio de salud de nosotros. ¿Qué No, hospitales tienen? solamente nosotros. Tenemos ¿El el Felipe otro, pero Bulnes es no tiene adulto Felipe Bulnes. domiciliaria? No, ¿Melipilla tampoco? no. Esas son ya de tipo adulto, pero no de pediatría. Es que sería súper importante el poder transmitir al área la Se necesidad, está porque trabajando en eso, Anita. sí, pero Créeme hay que que se está trabajando. cacarear, como dice el doctor, porque resulta que aquí hay médicos de Melipilla. Por ejemplo, está la doctora Autó, por lo menos aquí se ve que está incorporada. Ella es la jefa de pediatría de Melipilla, y nosotros en el San Juan de Dios tenemos cualquier
cantidad de pacientes que son de esa zona. También están los médicos del Félix Bull, entonces yo creo que en esta era actual, o sea, es como el colmo que exista solamente un hospital que cuente con este recurso, cuando la posibilidad por incorporación de otros profesionales existe a todo nivel. Por lo tanto, yo creo que hay que volver a insistir y ustedes tratar de comunicarse con especialistas de su ámbito en los otros hospitales, hacer un comité, hacer un grupo de trabajo, capacitarse entre ustedes. Esa es la manera que uno crece, el trabajar en conjunto. Así que yo las vuelvo a felicitar, es impresionante lo que han logrado con estos niños. Muchas gracias. Doctor Vargas. Sí, oye, por eso es que es importante lo del artículo y lo del informe que lo difundan, para que no se quede dentro del hospital. Y la otra cosa es que de verdad el comité de NANEA tiene una vez al mes una reunión administrativa y una vez al mes una reunión de capacitación y trabaja muy bien. Y la otra cosa que les quería preguntar, esos 700 pacientes que tuvieron el 2024, ¿fueron 700 pacientes o fueron 700 ingresos? Ingresos. Ya, ya. Porque eso hay que tabularlo y darlo a conocer. Es maravilloso. Ujú. Teria Chuy, tú que estás a cargo de NANEA en el hospital de atención ambulatoria, ¿estás incorporada en ese comité de la SOCHIPE? La doctora, sí. Yo iba a comentar y a preguntar, bueno, felicitar a las chicas de rehabilitación. Yo tenía una duda con respecto al tiempo de rehabilitación. ¿Por qué está limitado a un mes? ¿No existe la posibilidad de como prolongarlo tal vez en algunos casos? Un poco más, sobre todo los que tienen dificultades para continuar la rehabilitación, principalmente en el PAC, porque muchos pacientes les pasa que no siguen la rehabilitación y en Teletón lamentablemente no existe continuidad, así como que los dan de alta y los vean, o pueden pasar meses, eh, y como que lo más seguro es el PAC, pero tampoco hay continuidad. Entonces, esa sería mi pregunta, si existe la posibilidad de prolongar o hay alguna limitante de por qué tiene que ser un mes, independiente en el fondo que el niño requiera un poco más de tiempo o tal vez como de la seguridad de que queden, en el fondo que terminen la rehabilitación con domiciliaria y que pasen, no sé, 1 o 2 semanas y de inmediato queden en el PAC. Claro. Doctora Chuy, nosotros más que nada estimamos como ese tiempo de rehabilitación que no sea más de un mes, porque nosotros por norma MinSal no podemos tener a los pacientes más de 8 días como total de días cada. Entonces hay excepciones en ciertas cosas que vamos moviendo a los pacientes y los dejamos más tiempo, pero es más que nada por eso nuestra restricción de que no los tenemos más allá de un mes. De igual forma, hay pacientes que sí se ha podido prolongar, por ejemplo, el caso de Teodoro y Valentina, en que han estado más de un mes con nosotros por distintos también temas médicos. Así que lo hemos podido prolongar su atención. Sí, tratamos de que al menos estas cosas que son como más administrativas del hospital, tratar ahí de jugar un poco para al menos dejar activas las redes. Ya nos faltó mencionar también el trabajo que hacemos con Fundación Nuestros Hijos, en donde también la demora en la activación es un poquito más y ahí tratamos de extender al menos 1 o 2 semanas, como bien lo mencionaba la doctora, para que ya las atenciones inicien y no soltarlos y que pierdan en los avances que tuvieron con nosotros. Claro, porque con ustedes avanzan y después como que queda esa pausa. Sí, eh, y bueno, no sé, yo desconozco el tema de la limitación, pero por ejemplo, tal vez habría que conversar con el San Borja cómo lo hacen, porque yo sé que ellos tienen continuidad de los pacientes en las NEAS. Yo podría consultar eso, porque ellos tienen pacientes años en domiciliaria inscrito, entonces no sé cómo lo harán, no sé si los ingresan y reingresan. podría ser. Tal vez habría que hacer Podría algo hacer que eso como porque averiguarlo. sí, El por contacto normativa en San MinSal es Borja, un mes. Por el Doctor, normativa contacto, MinSal es un mes. el contacto en doctor San Prado y Borja es el el... doctor Carlos Sí, Valdebenito Parra. sí, Yo sí. tengo el correo. Sí, yo le puedo preguntar, Doc, si la comunicación con él es súper buena y continúa ahí. Súper buena, Tiene sí. súper buena Gracias, Tere. disposición. Sí. Permiso, soy la doctora Javiera, que también estoy del equipo, y quería decir con respecto Tere, a eso, que en el fondo tenemos muchos pacientes que le hemos alargado mucho más de un mes,
pero también dentro de las necesidades de tener, por ejemplo, campaña de invierno más cupo con los respiratorios o en el fondo otras cosas, nuestro límite en el fondo para empezar es un mes. Nos encantaría tener pacientes todo el tiempo para poder rehabilitarlos y todo, pero la verdad es que no nos enfocamos solo en rehabilitación, nosotros somos una hospitalización domiciliaria, no somos una rehabilitación. Entonces, ese es el objetivo de nosotros en el fondo. Por eso no podemos tenerlo más, porque tenemos otras cosas, otros pacientes, otros tratamientos, y eso en realidad. Exactamente, son otros objetivos distintos, no es una Otros unidad de objetivos. rehabilitación. Claro. Francisco, Hola, supongo que buen día. Teo, ¿por qué dice sí, Teo. Sí, Buenos días. mi nombre es Francisco, terapeuta ocupacional de la UCI de pediatría. En el fondo quiero como felicitarlas por la presentación y el trabajo que realizan en la unidad domiciliaria y también poder acotar a lo que dijo la doctora hace un ratito. Hoy día, gracias al trabajo de todo el equipo de rehabilitación y parte del equipo de pediatría en general, se logró un acuerdo con Teletón. Tenemos un vínculo y una comunicación mucho más fluida con Teletón. Y gracias a eso hemos podido tener diferentes ayudas técnicas y hemos podido acceder también a diferentes órtesis que no logramos realizar en el hospital porque no tenemos el manejo de materiales o porque necesitan en el fondo técnicas que son mucho más específicas, como la OTP, que se moldean a alta temperatura. Entonces, los pacientes quedan vinculados a Teletón antes de irse de alta. Comienza su vinculación en Teletón cuando los pacientes están en la UCI y cuando continúan en la unidad de cuidados básicos. Entonces, en los tiempos de atención no queda como un vacío en la continuidad de la rehabilitación porque está la hospitalización domiciliaria y además están estos otros organismos a los que quedan conectados los pacientes cuando se van de acá. Eso. Francisco. Sí. Sí. ¿Alguien tiene más dudas, preguntas o consultas al respecto? Yo quería leer en el chat acá unas felicitaciones del equipo de rehabilitación de nuestro hospital que dice: nosotras muy agradecidas del trabajo ya que muchos de nuestros pacientes pueden continuar con su rehabilitación gracias a la incorporación del equipo de domiciliaria. Tenemos una comunicación directa a ambos equipos para poder siempre beneficiar lo más posible a nuestros usuarios y eso es muy valorable. Nos queda pendiente tal vez incorporar la figura del TO para el futuro, ya que hay varios usuarios con alteraciones del procesamiento sensorial que requieren una atención más especializada. Muchas gracias por la presentación. Bueno, y contar también que en el servicio estamos como bien preocupados con la cosa de rehabilitación. De hecho, la doctora Rivera se acaba de ganar un proyecto de San Juan Sí. Innova que es sobre rehabilitación y es como... en este caso fueron 4.700.000 pesos para comprar distintos implementos para el equipo de rehabilitación y para que puedan mejorar todas sus terapias, y también hemos estado enfocados ya hace harto tiempo en ojalá lograr una unidad de rehabilitación infantil que vea no solo los pacientes hospitalizados, sino que más allá de eso que pueda haber atención ambulatoria, y ahí está Tere enmarcado todos los pacientes NANEA, de que ojalá pudieran continuar una rehabilitación aquí hasta que puedan efectivamente ser incorporados, digamos, en la Teletón o en el PAC. Así que seguimos trabajando para eso. Ha sido difícil, pero yo creo que pasito a pasito se han ido logrando algunas cosas. Así que una vez más, bueno, muchas felicitaciones. Además es súper bueno que trabajen en conjunto con todo el equipo de rehabilitación de acá del hospital. Y no sé si hay más preguntas o comentarios. Nada más, pues muchas gracias. Tenemos unos pacientes para ustedes, para que lo vayan a ver. Hemos tenido Ya, Gracias. que no se van a escuchar.
Muchas gracias a todos los presentes por haber puesto atención, por sus comentarios, por sus felicitaciones y también por los consejos que nos dan. Vamos a tomar todo, tomamos nota de todo. También gracias también por su disponibilidad con nuestro servicio. Cada vez que nos derivan pacientes, también al equipo de rehabilitación, que también ha sido una comunicación cada vez más fluida, cada vez que nos entregamos pacientes. Así que muchas gracias a todos. Ya, pues hasta luego, nos vemos el próximo Que estén miércoles. bien. Chao, Chao, chao. Muy bien, chao. buenos días.